Hola hermanos, ayer en un post, los que me seguís por YouTube no accedisteis a ese post, avisé que hoy iba a leer una carta que me remitió Díaz-Canel por orden de Raúl Castro. Esa carta hoy en este video la voy a leer y mañana en mi blog en Facebook Ignacio Jiménez Cuba la presentaré en una fotografía para que veáis que no hay duda ninguna sobre la veracidad de la carta. Lo importante no es que algunos quieran crear confusión ahora sobre la carta. Lo importante es todo lo que originó la carta y todo lo que ha ocurrido después de la carta. Esta es la verdad y las consecuencias van a estar basadas en la verdad y no en las observaciones interesadas con ánimo de confundir de todos los enviados a mis soportes para publicar comentarios que desasosieguen a la infinita mayoría del pueblo cubano honesto que ansía vivir en libertad. Yo dije en abril que habíamos estado reunidos en México con parte de la cúpula castrista empezando a negociar los parámetros de la transición. ¿Y por qué esto ocurrió y fue posible? Pues porque antes, mucho antes, se logró algo que nadie había logrado hasta entonces, que era paralizar, lleno de esperanza, al pueblo cubano entero, esperando una directa el 4 de junio de 2021. Esa directa tenía como fin no desarrollarse, sino demostrar al régimen que yo, particularmente con el grupo que me apoyaba, teníamos la capacidad de paralizar al pueblo cubano y crear un estado de opinión que podía convertirse en una explosión social después de llevarse una desesperanza por las consecuencias de ese o de esa directa, si se hacía o si no se hacía. Eso abrió los ojos del régimen cubano, máxime cuando antes de esa directa ya habíamos demostrado al régimen cubano el conocimiento exhaustivo que teníamos y tenemos de todos los vericuetos económicos y financieros que han consistido en expoliar al pueblo cubano de sus riquezas para acaparar todo el tesoro en manos de una cúpula que lo tiene a buen recaudo en cuentas en el extranjero, tuteladas por testaferros en paraísos fiscales y paralizadas detrás de cuentas offshore. Todo esto me convirtió, a ojos del régimen cubano, que ya me conocía porque yo fui especialista principal en formación para casi todas las cadenas estatales cubanas, me convertían en un problema que había que parar. Ahí es cuando empezamos a trabajar con otros países que nos tuviesen favorecidos con sus ayudas, con su interés, y ahí es cuando aprovechamos la irrupción del presidente Trump, un outsider en el mundo de la política, una persona con ganas de hacer cosas, que escuchó claramente qué es lo que queríamos y cómo hacerlo. En aquellos momentos bastaba con decir Ignacio para que todo el mundo supiese de qué Ignacio se hablaba, lo que da claro, lo que deja claro quién era yo entonces para el régimen y para el pueblo cubano. Y por lo tanto, era mi carta de presentación delante en aquel momento del recién llegado Donald Trump, que escuchó, porque además da la casualidad que ya me conocía por temas empresariales previos, aquello que queríamos. Llegó un momento en que, una vez desarrollado el punto primero de la estrategia, aquel 4 de junio, con la no directa, también ocurrió los problemas de Trump hasta lograrle echar de la Casa Blanca. Y todo esto paralizó un proceso. Pero el germen estaba puesto. El conocimiento que tenía el régimen de la capacidad que teníamos
de movilizar a un pueblo como consecuencia de la frustración, de depositar las esperanzas en algo que al final no iba a ocurrir, era un germen suficiente para que el pueblo tomase acción, como además se demostró el 11 de julio, fruto de lo que éramos capaces de hacer y de decir, porque una cosa sabe el régimen de mí, la capacidad de comunicación y de motivación que tengo. Una vez que teníamos la fuerza expansiva de la primera potencia mundial amparándonos, es cuando pudimos empezar a jugar otra nueva carta de presentación delante de otros lugares geográficos. Y eso lo hacían más el presidente Trump y su equipo que yo mismo con el mío, que era presentarnos ante otras potencias que podían ser dificultadoras del procedimiento como China o Rusia, presentándoles cartas de intercambio para que nos dejasen operar en la liberación de Cuba. Así es como llegamos con toda esa fuerza a las negociaciones de abril en México. Ahí empezamos a trabajar con la confección, con la configuración del único sistema que creemos posible y el único sistema que el gobierno cubano admitía después de las presiones internacionales y después de las presiones que he explicado hasta este momento, que era un gobierno de transición conjunto, es decir, conformado por personas del partido único ahora en Cuba y de un nuevo partido creado como opositor y fuerza contrapuesta para dirigir los destinos del régimen del país Cuba hasta llegar a elecciones libres donde al final sí habrá elecciones democráticas. En todo este juego yo digo cosas y muchas de las cosas que digo ocurren, pero después no confirmo que han ocurrido porque sería convertir todo esto del mundo real en un juego de redes que acabáis de comprobar hace pocos días que si se confunden llaman a engaño y después crean consecuencias inesperadas. Fijaros cuando un candidato a una alcaldía en un condado del sur de la Florida creía que el apoyo en las redes se iba a trasladar al apoyo electoral. Y veis el batacazo de consideraciones astronómicas que ha tenido cuando ha visto que estaba totalmente huérfano de apoyos reales en el mundo real y de ningún apoyo político que le respaldase. Por eso, los apoyos políticos se solidifican, se cimentan mucho antes y en silencio para trabajar. Cuando algunos se dirigen a mí diciendo tienes más o menos seguidores, creen que para mí lo importante es tener seguidores. Y esto es mentira. Para mí era importante tener seguidores cuando necesité ser el número uno capaz de paralizar a un pueblo, para significarme delante del régimen cubano, para demostrar mi capacidad y mi potencia, y entonces me puse a ello y logré ser el número uno, claro que sí. Pero desde luego lo que yo no quiero es luchar por seguidores cuando hay una pila de gente dedicándose a eso y cuando veo además que si una mujer enseña el bloomer en las redes ya tiene más likes que cualquiera de todos esos. No les puedo llamar influencer porque no influyen. Un influencer deriva de su capacidad de influencia y aquí el único que ha demostrado capacidad de influencia fui yo antes y durante el 4 de junio y pueden llamarse creador de contenido. Pero yo no voy a estar compitiendo ni con ninguno de esos ni con ninguna mujer que enseñe el bloomer para ganar likes en las redes. Esa parte no me interesa. A mí me gusta que hablen de mí. No me gusta hablar de los demás. Y eso que algunos pueden llamar mitomanía, en este caso es una mitomanía positiva para los intereses del pueblo cubano honesto. ¿Por qué? Porque mi mitomanía, ese deseo que tengo que hablen de mí como el personaje que logró iniciar la transición en Cuba, es bueno porque el pueblo cubano honesto se va a beneficiar de esa mitomanía mía que me lleva a luchar sin descanso por lograr ser el personaje que la historia le recuerde como quien logró cambiar un régimen inamovible, monolítico,
por un gobierno de transición que lleve a la democracia real y desde el primer momento y antes que nada a la prosperidad del pueblo cubano y a la recuperación de derechos de todos los cubanos allá donde estén. ¿De acuerdo? Luego esto de la mitomanía en este caso se convierte en algo positivo y si a esto se acompaña de ciertos rasgos esquizoides, paranoicos, obsesivos, etcétera, etcétera, pues mucho mejor, porque parece que los cuerdos no dan un solo paso adelante. Intenciones deben tener, pero la cordura les debe paralizar y entonces yo en mi locura soy capaz de ver cosas que quizá los cuerdos no ven y por eso me adentro en caminos donde los cuerdos no se atreven a entrar. Bien, todo esto nos lleva a que en una carta fechada el 20 de mayo de este año, en La Habana, Díaz-Canel se dirige a mí. ¿Por qué lo cuento ahora? Pues lo vuelvo a repetir, porque no cuento las cosas justo en el momento en que ocurren, porque surgirían interferencias digitales y estamos trabajando en el mundo real. Pero para que os hagáis una idea de quién soy en esta negociación y cómo esta negociación está en marcha, baste con esta carta que hoy os leo y mañana, ya os digo, publico en imagen en el blog en Facebook Ignacio Jiménez Cuba. Me dice, en una carta fechada en La Habana el 20 de mayo de este año, lo siguiente: compañero Ignacio Rafael, ya sabéis que yo me llamo Ignacio Rafael Jiménez García, compañero Ignacio Rafael, en mi calidad de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, vengo a convocarte a una reunión en el Palacio de Gobierno con el general del Ejército y héroe de la República, primer secretario del Comité Central y del Buró Político, Raúl Castro Ruz. En el antedicho encuentro a celebrar en 3 jornadas, 31 de mayo, 1 y 2 de junio, estaremos presentes los 2 citados junto a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Manuel Marrero, primer ministro del Consejo de la República. De responder afirmativamente a esta convocatoria, daré orden inmediata para que seas recibido a pie de pista en el vuelo con permiso estatal de aterrizaje para el día 30 del presente mes, estamos hablando de mayo, en la base aérea militar de Baracoa para ser trasladado al complejo El Laguito, donde será un honor mantenerte alojado durante tu visita. Con todo respeto, en reconocimiento a tu demostrado compromiso con nuestra patria, quedo en espera de tu pronta respuesta. Y después termina con el sello, con la firma, con la rúbrica y con el cargo. Todo esto lo vais a ver mañana en la imagen, repito, en el blog en Facebook Ignacio Jiménez Cuba. ¿Por qué me envían esta carta? Por haber llegado hasta donde he llegado, respaldado por todas las instancias que me respaldan. Y porque saben, y así lo reconocen, que yo no busco hacer daño a Cuba, sino encontrar un mecanismo positivo para la inmensa mayoría del pueblo honesto. Y hasta ellos reconocen mi buena voluntad. Si yo doy un mensaje de conformarme con el castigo del ejecutor y el ordenante de lo que ocurrió a la madre de mi hija, que por cierto, tanta gracia hace a quienes en su momento pagarán, si yo sé trabajar por el bien de la inmensa mayoría del pueblo cubano con eso que me ocurrió, muchos tienen que aprender a pensar menos en su propio ombligo y empezar a pensar más en lo que es resolver los problemas de quien realmente necesita resolverlos con total urgencia. Los que tienen menos megas para comentar en las redes y más problemas para inyectarse insulina, para salvar a sus hijos, para lograr medicinas, para poder comer o para poder dormir tranquilos, sabiendo que cualquier enfermedad no los va a asolar sin defensa y sin medios. Ellos son los primeros que tienen que salvarse. Los comentarios de los que están continuamente sobrados de megas criticando en las redes no son la prioridad
de lo que estamos haciendo. Muchos luchan en las redes por ganar dinero de los que tienen dinero para pagar su prosperidad en las redes. Yo tengo la ventaja de no depender de todo eso y puedo dedicarme precisamente a los más necesitados, a los que no les sobran megas para estar desperdiciándolos con comentarios inútiles en las redes. Abrazo y ya os digo, mañana publicaré la carta, la imagen de la carta, en el blog en Facebook Ignacio Jiménez Cuba.